Om Gyanat Mirandasya Gyananjana Shlakaya Chakshurmitam Dhyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Ofrezco mis reverencias a los pies del loto de mis maestros espirituales, la sucesión discipular, además a todas las almas inquisitivas sobre este tema tan interesante, historia de la religión y la autorrealización. Y vamos a empezar la sesión de hoy, que es la sesión cuarta. Entonces, si ustedes recuerdan, primero hemos hecho en la sesión uno un paneo de cómo se ubican las religiones en el tiempo. Después, en la segunda sesión, hemos analizado, perdón, en la tercera sesión hemos analizado la ciencia de la autorrealización, es decir, cómo es que independientemente y antes de la existencia de religiones organizadas, han habido formas de autorrealización, digamos, previas al concepto de religión. Pero también en la segunda sesión hemos hecho un análisis de cómo se van formando diferentes escuelas a partir de ejemplos. Y en esta cuarta sesión, de 8 que vamos a tener, entonces estamos arrancando con el llamado hinduismo, que como hemos visto en la primera sesión, incluso a nivel académico y en este video de la Universidad de Yale hemos visto que es reconocido como lo más antiguo que conoce la humanidad, comprendido como religión. Pero también hemos aclarado que hinduismo en realidad es un nombre mal utilizado, es la cultura védica. Ahora, ¿qué son los Vedas? Eh, ¿En qué consiste esta literatura? Y vamos a ver que los Vedas son una literatura muy extensa. Si hacemos una referencia, por ejemplo, al tiempo de la invasión de la India por un discípulo de Alejandro, o por Alejandro Magno, que era discípulo de Aristóteles, y que justamente bajo su comando em, tenía la misión de rescatar este conocimiento para beneficio de lo que sería su imperio. Entonces, la literatura que fue obtenida en idioma sánscrito fue llevada a Alejandría, en Egipto, donde se creó esta biblioteca que se entiende que fue la biblioteca más grande que existía, y el curador de esa biblioteca fue Ptolomeo II. Y Ptolomeo II empezó a clasificar estos escritos védicos y en vida llegó a escribir 500.000 títulos. Entonces quiere decir que esta literatura es muy nutrida. Y se entiende que él había clasificado solamente la mitad de los libros. Bueno, libros no en el sentido que conocemos hoy, en realidad eran manuscritos en palma la mayoría. Pero entonces esta literatura es muy vasta, al punto tal de que es difícil, incluso en el transcurso de una vida muy larga, siquiera poder revisar el índice de esta literatura. Entonces, ¿cómo se podría estudiar y cómo se podría comprender? Parecería una misión imposible. Pero es posible precisamente a través de la guía de maestros espirituales, porque esta misma literatura ha sido confiada a diferentes, en algunos casos, dinastías, en otros casos a sabios, que se han encargado de secciones en particular de la literatura védica, y esto va de acuerdo a la necesidad y al interés de los que se han acercado a esta literatura. Pero en términos generales, esta literatura se puede clasificar en dos. Una parte que se llama Shruti, que se podría decir que es el Veda original, que es aquello que se ha escuchado directamente del Ser Supremo, aquello que ha venido
de más allá de este mundo. Y el Smriti sería la otra sección que consiste en literatura compuesta por personas que han conectado con Dios y entonces han narrado sus experiencias. Entonces, Smriti quiere decir recordar. Entonces hay estos dos cuerpos, digamos, en general de literatura védica, y la misma literatura védica dice que deben coincidir. Entonces, no alienta la literatura védica la existencia de algún tipo de conocimiento que no esté corroborado por por estos dos cuerpos de literatura. Y de hecho hay un famoso verso que dice Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidimbina Aikanti Kiharer Bhaktir Utpatayaiva Kalpate. Que incluso las prácticas espirituales que no están sostenidas tanto por el Shruti como por el Smriti y después Puranas, Agamas, Upanishads, etcétera, se convierte a la larga en un disturbio en la sociedad humana. ¿Sí? Imagínense. Entonces quiere decir que como este mundo es creado y esta sociedad también, entonces cuando las cosas no obedecen al diseño original, en realidad se crea un disturbio. Quizás es más fácil contemplar esto en términos de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, el ser humano interviene en la naturaleza sin un profundo conocimiento de cómo funciona y altera el funcionamiento de la naturaleza, incluso si hace una cosa con buena intención, ¿no? Entonces el conocimiento del funcionamiento de las cosas en este mundo es sustancial y este conocimiento precede no solamente a la capacidad, sino al tiempo mismo en el que vivimos. Entonces el conocimiento siempre es previo a la manifestación de algo. ¿Sí? Un ejemplo que hemos dado es que primero hay un plano de la casa y después se construye la casa. No, no es que uno hace una casa y después se hace un dibujo de cómo debería haber sido. Entonces, es así. Entonces, la literatura védica tiene esta característica. Y como es tan extensa, pero se podría decir que por un lado el Shruti, o aquello que se ha escuchado, se clasifica en cuatro Vedas, ¿no? Rig, Yajur, Sama y Atharva. Pero el compilador de los escritos védicos, que es Vyasadeva, se entiende que es una encarnación literaria de Dios, vio que era difícil entender, incluso aunque originalmente era un solo Veda, él dividió en cuatro. Entonces, la división del conocimiento obedece también a nuestra limitación en nuestra propia inteligencia. Entonces, cuando nuestra inteligencia difícilmente comprende todo, eh, entonces vamos comprendiendo por categorías, por partes, por jerarquías. Entonces, él divide primero en esos cuatro textos y después compone 108 Upanishads, que son escritos divididos por temas que habrían sido explicados por el propio Ser Supremo. De estos 108 Upanishads, el más conocido hoy en día en el mundo occidental se llama el Isha Upanishad, el Upanishad del Ser Supremo, y después hay literatura complementaria organizada también dependiendo dónde uno vive. Por ejemplo, hay escrituras que se llaman brahmanas para las personas que viven en las ciudades, porque en una ciudad o en un pueblo, gran parte de nuestra experiencia es cómo tratar con otras personas. Entonces hay una organización social y entonces ese conocimiento es más centrado en cómo funciona una sociedad. En cambio, hay otro juego de literatura que se llaman arañacas, que son para personas que viven fuera básicamente del contacto con la sociedad y están más en contacto con la naturaleza, que viven en los bosques o en el campo. Y entonces
gran parte de su conocimiento no está tanto centrado en el comportamiento social, sino en el comportamiento natural. Así que hay estos cuerpos de literatura y por otro lado están los smritis y se destacan, por ejemplo, los 18 Puranas. Puranas quieren decir viejas historias, donde el conocimiento es transmitido a través de explicar ciertas historias con enseñanzas. Y hay 18 Puranas porque mm, hay una variedad de experiencias. Pero hay algo que debemos tomar en cuenta, que todos nosotros estamos influidos, tenemos un comportamiento diverso. Entonces no pensamos lo mismo, no hacemos lo mismo. Cada quien es como un pequeño mundo. Entonces la naturaleza funciona bajo tres modalidades, ¿no? O tres modos. Ya se usa ese término en muchas cosas, ¿no? Se pone que sea modo avión, modo no sé qué, modo no sé cuánto. Entonces hay tres modos o tres modalidades en la naturaleza que son la bondad, la pasión y la ignorancia. Y los Puranas están también, seis Puranas son para las personas que están cultivando la modalidad de la bondad. Seis Puranas son aquellos que están cultivando la modalidad de la pasión preponderantemente. Y hay incluso seis Puranas para quienes están cultivando más la modalidad de la ignorancia. Así que incluso el conocimiento está clasificado de acuerdo al modo en el que uno opera, en el modo en el que uno razona, ¿sí? Y hay todavía más. De hecho, tengo un pequeño libro de memoria donde los Vedas contienen además himnos y mantras, explicaciones rituales, em, y el Veda culmina en lo que se llama el Vedanta, es decir, qué fin persigue ese conocimiento. Anta quiere decir fin, o sea, cuál es el fin del conocimiento. Y entonces, ese fin nos conduce a temas metafísicos, es decir, qué hay detrás mismo de la creación. ¿Cuál es la naturaleza de las almas que habitan esta creación? ¿Qué es lo absoluto? ¿Qué es el Brahman? Y incluso más allá del karma, el moksha, la liberación que pasa cuando el alma se va más allá. Y entonces, otra vez entrando a categorías, se puede decir que una sección de los Vedas, y es la sección más extensa, es Karma Kanda, que básicamente es cómo vivir feliz en este mundo, cómo ser próspero, exitoso, y que es lo más popular, sin duda. Una sección menos extensa es Jnana Kanda, que es cómo salir de este mundo. Y una sección todavía menos extensa se llama Upasana Kanda, que es entender la vida más allá de este mundo. Y bueno, también hay una clasificación del Smriti eh, en Siksha, Vyakarana, Nirukta, Chandas, Kalpa y Jyotish. El Siksha tiene que ver con la fonética y la pronunciación porque el sánscrito, que es esta lengua que entendemos que viene de antes de la creación, eh, es una lengua es una lengua perfecta en realidad, donde los sonidos se construyen a través de sílabas. Entonces, por ejemplo, incluso el idioma que estamos usando ahora, el castellano, para comunicarnos, es un derivado del sánscrito indirecto. Entonces, armamos las palabras. Y este armado obedece a ciertas reglas lógicas, entonces eso se llama el vyakarana, que es la gramática. Y hay una etimología, que es el nirukta, de cómo van derivando sus contenidos las palabras. Hay también la métrica, que son los chandas. Y hay el kalpa. Kalpa literalmente quiere decir tiempo, pero también se traduce como rituales y deberes, en el sentido de que en diferentes momentos y etapas de la vida hay diferentes cosas que hay que hacer.
y la ciencia de la interpretación de los astros, que es el Jyotish, ¿sí? Ahora hay lo que es la historia épica, los itihasas, y básicamente son dos los escritos principales, que son el Ramayana y el Mahabharata. Entonces, ustedes pueden ver de que hay una gran riqueza de conocimiento y es incluso difícil navegar dentro de este conocimiento y por eso el mismo Veda recomienda buscar una persona experta, ¿sí? Un maestro espiritual y que tenga la capacidad de ah, ayudar a uno a autorrealizarse. Es decir, que uno pueda ser conducido. Y eso es también parte del comportamiento natural del ser humano. El ser humano aprende siendo conducido, ¿no? Por alguien, por ejemplo, en la niñez por la madre, posiblemente es la primera conductora o la primera maestra de uno. Entonces, alguien que ya sabe hacer lo que uno necesita o quiere hacer. Y por eso existen las escuelas. Y entonces la literatura védica también nos habla de que hay cuatro escuelas que son fidedignas: la escuela de Brahma, la escuela de Shiva, la escuela de los cuatro Kumaras y la escuela de la diosa de la fortuna de Shri. Pero bueno, ahora, ¿qué hay en todos estos libros? Y ahora nos vamos a eh, centrar en el Upasana Kanda, porque claro, para poder avanzar en esta sesión tenemos que tener un norte. Entonces nos vamos a ir a la parte propiamente metafísica del contenido de los Vedas. Y el primer aforismo del Vedanta Sutra, que es decir, del espíritu que traen los Vedas, en sánscrito es Atato Brahma Jigyasa. Quiere decir, ahora que tienes esta forma humana, ¿no? Es el momento de inquirir sobre la verdad. Eso quiere decir Atato Brahma Jigyasa. Entonces, ya nos da una orientación al propósito de la vida. Entonces quiere decir que esta vida es para comprender la verdad absoluta. Y son explicaciones muy lógicas. Por ejemplo, hay una matriz que se puede decir que es una matriz 3 por 3, que son estas modalidades, ¿no? Y que se ve reflejada incluso en los colores. Por ejemplo, la bondad, la pasión y la ignorancia se manifiestan en el carácter, pero los mismos colores, por ejemplo, el rojo, el amarillo y el azul, Raúl, eh, los conocemos como colores ¿está primarios, presentando algo? mezclándose en diferentes proporciones, entonces nos permiten manifestar cualquier color. Entonces, esas son las Raúl, ¿está modalidades de la presentando algo? naturaleza. Perdón, Prabhu, decía. Que si está presentando algo, Perdón, no lo entiendo. Si que me si puede... está presentando algo, que si Ah, si está estoy haciendo alguna tratando de mostrar presentación, una presentación. porque no se ve nada. Oh, qué raro. Si está presentando algo, no lo estoy viendo. No sé si el resto estará viendo. Ah, sí, en realidad equivoqué hacer el compartir, pero bueno, al final era una lista de escrituras. Entonces vamos a obviar esa presentación, que ya hemos tocado el contenido. Ok. Gracias. Pero bueno, entonces son estas matrices. Una matriz 3 por 3 es la matriz donde estas modalidades, la bondad, la pasión y la ignorancia, están presentes como tres modos de la naturaleza y se manifiestan tanto en los estados mentales como en los colores, como en las actitudes, etcétera. Con los colores es más fácil comprender, digamos, el rojo, el amarillo y el azul, que se pueden combinar y forman todos los colores que nosotros percibimos.
¿no? Entonces, así actúan las modalidades. Entonces, también nosotros mismos, en diferentes momentos, tenemos una combinación de estas modalidades, ¿sí? Hay momentos en los que podemos estar, por ejemplo, la ira se considera una manifestación de la modalidad de la ignorancia, ¿sí? Por eso dicen también que la ignorancia es atrevida, ¿sí? En cambio, eh, la pasión, entonces la ignorancia es una manifestación destructiva, ¿no? La pasión es una modalidad creativa y la bondad es una eh, manifestación de la conservación, ¿sí? Es una modalidad de armonía. Y también está explicado de que especialmente en esta era, la modalidad de la ignorancia es preponderante. Entonces es muy difícil llegar incluso a acuerdos. En esta era se dice que es la era de la riña y de la hipocresía, es que prepondera la modalidad destructiva, no solamente en relación entre los seres humanos, sino también en relación con la naturaleza. Entonces, esta tendencia destructiva está muy manifiesta, ¿no? En menor grado está la modalidad de la pasión, que es creativa, y en mucho menor grado está presente la modalidad de la bondad. Ahora, en el comportamiento humano, esto se manifiesta en una matriz 4x4. ¿Cómo es esto? Quiere decir que si clasificamos los temperamentos de las personas, podemos clasificar en cuatro grandes grupos. Aquellos que están preponderantemente influidos por la bondad se los conoce como brahmanes, porque van a tener una tendencia a aprender, a inquirir, a ser sabios, a actuar como maestros y como estudiantes, ¿no? Entonces, su principal tendencia es la adquisición de conocimiento. Y por eso se los llama brahmanes, porque el brahman es el espíritu, es la verdad. Ahora, aquellos que están influidos fundamentalmente por la pasión se llaman kshatriyas. En idioma sánscrito, la bondad se llama sattva y la pasión se llama raya. Y raya se traduce como, incluso la palabra es muy parecida en el castellano, raj es rey. Entonces, en la modalidad de pasión son aquellos guerreros y gobernantes. Entonces, son las personas que quieren poner orden, ¿sí? Son las personas que ejercen una fuerza orientada a un espíritu creativo de orden. Y después están las personas que tienen una combinación entre pasión e ignorancia, que no están tan interesados ni en el desarrollo de una sociedad, ni en el orden de una sociedad, pero sí están interesados en tener un beneficio de su interacción con el mundo. Entonces, esto se considera la clase productiva. Entonces, esta clase productiva tiene la habilidad de multiplicar las cosas. Entonces, eh, puede entenderse también como una clase comerciante. Entonces, expande las riquezas, expande la producción en las tierras. Entonces, está siempre multiplicando eh, la disponibilidad de cosas en este mundo. ¿Sí? Eso es. Y hay una cuarta clase que está prepondera- preponderada por la modalidad de la ignorancia, que tiene muy poca iniciativa. Y esto es como una pirámide. En realidad es la mayor parte de la sociedad humana en esta era que no tiene iniciativa propia. Entonces, actúa bajo la influencia de alguien que tiene una modalidad más activa.
y por tanto su mejor ocupación es como un asistente de los que están en las otras modalidades. Así que estas cuatro clasificaciones se conocen en la cultura védica como varnas. Y cada una de estas clases, bueno, hoy en día la gente habla de castas, pero eso puede llegar a una confusión como si fuera una cosa hereditaria. En realidad no es hereditaria, es un temperamento propio y que se debe cultivar. Y la escuela es la que nos ayuda a entender cuál es nuestra modalidad preponderante y también a actuar y a educarnos de acuerdo a nuestra vocación natural. Entonces, ese es uno de los propósitos de la escuela. El propósito general es entender quién soy yo, pero el propósito particular es cómo debo yo ser entrenado para poder desenvolverme, digamos, en mi mejor versión. Eso es, digamos, la educación superior en la cultura védica. Entonces, eh, pasando por el proceso de la educación, entonces uno entiende si se desenvuelve mejor como un brahman o como un kshatriya o como un vaishya o como un shudra, que son los nombres de estas cuatro clases, y que si ustedes lo ven, porque la cultura védica estaba presente en el mundo entero, están presentes en todas las sociedades antiguas. ¿Sí? Si ustedes van, qué sé yo, a Europa, están los celtas, y los celtas también tenían esta clasificación, ¿no? Los sabios, los druidas, después están los caballeros, etcétera. Si van al Japón, están los maestros que se llaman los sensei, y después están los guerreros que son los samurái, incluso aquí en Sudamérica están, qué sé yo, los amautas o los sabios, y después están los incas, y después está la clase productiva, y después está la clase trabajadora, porque son formas naturales de orden social. Son parte de la creación, son parte del diseño. Obviamente en esta era, como las cosas se distorsionan, entonces la gente eh, tiende a distorsionar esto como derechos de casta. Y es un malentendido enorme que posiblemente causa algunos de los rechazos, por ejemplo, a la India contemporánea, donde mucha gente, pero en el occidente se da lo mismo, ¿no? En base al apellido que uno tiene o en base a una u otra cosa, ya sea tiene algún privilegio o alguna desventaja, pero en la cultura védica cada quien tiene que hacer su propia historia. Entonces, cuando uno ingresa a la escuela, de hecho, pierde su nombre. Entonces, el nombre espiritual que adquiere uno es un nombre que prácticamente hace un borrón y cuenta nueva y empieza una vida con otro nombre bajo un cuerpo de principios, y lo que va adquiriendo como nombre ya son los títulos que son las propias habilidades que desarrolla. Entonces, por ejemplo, cuando vemos el nombre de un brahman, puede decir, qué sé yo, Nagarwal Bhattacharya, ¿no? Y si se traduce eso, bueno, Nagarwal de repente era el nombre que le puso su gurú, y Bhattacharya quiere decir que es un maestro en rituales espirituales. Es decir, que una habilidad se va ligando a su nombre. Entonces, ese es el sentido original de la cultura védica y el sentido original de la escuela, porque no debemos olvidar que la escuela misma, digamos la escuela de Pitágoras, está inspirada en este modelo y adecua a lo que era la realidad de la sociedad griega de ese entonces. Entonces, por un lado, entonces, en esta matriz 4x4, no solamente hay estas cuatro, eh, llamémoslo clases sociales o varnas propiamente dicho en sánscrito, sino hay cuatro ashramas, que quiere decir que en nuestra vida también pasamos por cuatro etapas de vida. Tenemos la etapa de vida del estudiante, donde uno hace sus estudios eh, védicos de una manera muy disciplinada, practicando una vida muy sencilla y practicando celibato. Y hay una segunda etapa donde cuando una persona está muy formada puede hacerse responsable de una familia,
¿no? Entonces, igualmente con, digamos, una mujer que está igualmente entrenada puede hacer una familia y esa es una segunda etapa del ashram. La primera etapa se llama entonces brahmacharya, que es este estudiante de la verdad dedicado, que normalmente son como 25 años de vida. Y la segunda etapa, que se llama grihasta, es la vida familiar, que también son aproximadamente 25 años, hasta que los hijos están crecidos y ya pueden hacer su vida. Y hay una tercera etapa. En una tercera etapa, uno da por concluida su vida familiar y entonces ya los hijos viven por su cuenta y incluso el padre y la madre ya tienen, digamos, ya han concluido una etapa de vida, llamémosla conyugal, y tienen una relación de amistad. Y pueden o no vivir juntos, pero típicamente pueden viajar juntos a lugares de peregrinaje. Y en la cultura védica hay eh, como hospedajes mantenidos por la gente pudiente, donde las personas pueden retirarse de la vida material y tener un cobijo y un alimento y continuar sus estudios, digamos, auspiciados por la gente que ha contribuido a estos lugares que se llaman los dharmashalas. Y no solamente la sociedad védica está pensando en los seres humanos, sino también piensa en el resto de la creación, en los animales y en las plantas. Entonces, también para el caso de los animales hay los goshalas, por ejemplo, que son lugares donde van los animales que están heridos o necesitan ser curados. Entonces, son como una especie de hospitales y hospicios. Entonces la sociedad védica está compuesta por todas las criaturas, es un concepto holístico de una sociedad. Y de hecho, incluso en los censos, en la cultura védica, se incluyen animales y plantas en una casa como parte de la familia, ¿no? Entonces, los árboles, etcétera. Entonces, son cosas que en el mundo moderno la gente podría considerar absurdas. Pero la cultura védica entiende que todo está integrado y está conectado. Entonces, bueno, entonces en esta tercera etapa o en este tercer ashram se llama Vanaprastha. Vana quiere decir bosque. Típicamente es que una persona se va a estar más en contacto con la naturaleza, porque la vida de familia es una vida más intensa a nivel social, ¿no? Uno necesita interactuar con las personas, qué sé yo, la educación, el negocio y muchas actividades están ahí. Entonces, en el Vanaprastha uno un poco se aleja de sus deberes sociales, digamos, ya ha cumplido su función social, una persona que entra a la etapa del Vanaprastha y entonces la propia sociedad le premia con un espacio donde puede vivir una vida tranquila sin preocupaciones para concentrarse en el propósito mismo de la vida. Y la cuarta etapa de la vida es una vida de renuncia. Entonces, en este momento de la vida de renuncia, eh, digamos, el esposo y la esposa se separan definitivamente. Y la esposa, por ejemplo, ya se llama viuda. Entonces, la viudez en la cultura védica no es porque el marido murió, sino porque ya se separó. No se espera, como hoy en día hacemos, hasta que la muerte los separe, sino que antes de que algo acontezca, ¿no? Es como una actitud proactiva. Entonces, uno ya se desapega de, ¿no? qué sé yo, de su compañera de vida o su compañero de vida, y entonces cada quien ya enfrenta solo el final de este periodo de existencia que es esta vida. Entonces, esa es la matriz 4x4 que se llama Varnashram, y cada una de estas clases tiene sus propias leyes. Entonces, las leyes son diferenciadas. Estamos acostumbrados en el mundo moderno que la ley, digamos, es uniforme para todos, pero en la cultura védica la ley es diferenciada de acuerdo a la capacidad de una persona. Entonces, las personas más capaces tienen leyes más estrictas y las personas menos capaces tienen una vida más laxa. Un ejemplo típico que se da es que, por ejemplo, el brahman
se considera una falta en el Brahman decir una mentira, pero no es una falta para el comerciante. O sea, el comerciante, de hecho, prácticamente vive de mentir. Él tiene que decir, mire, lo que le estoy vendiendo es lo mejor que hay, es la máxima calidad, es lo más barato y me costó muy caro. En fin, él tiene que inventar una historia, te cuenta una historia para poder tener un beneficio adicional, ¿no? Y tiene que ocultar también sus fuentes. No te va a decir, mira, esto crece así en todas partes y solo lo he puesto en un envase, no vale nada. No, te tiene que decir que es algo exclusivo, que, ¿no? Entonces, está armonizada la sociedad donde estas normas se aplican de acuerdo a la capacidad de los individuos. Entonces, si ven, por ejemplo, un texto clásico védico como el Manusmriti o el Código de Manu, más popularmente conocido, entonces tiene reglas diferentes para las cuatro clases sociales. Incluso los matrimonios son diferentes. ¿M? Entonces, por decirlo, digamos, el Brahman, como es una persona muy absorta en sus estudios, normalmente no está buscando una pareja. Entonces, normalmente son los padres los que estimulan eh, estas uniones y es típicamente un padre que trae a una joven educada a un Brahman y le pide que se case con ella. No, no es que el Brahman va a la fiesta y chequea una chica que le gustó o algo así, no funciona así en el estricto senso, ¿no? En cambio, el Raya o el guerrero es una persona que quiere conquistar su novia, ¿no? Es una conquista. Entonces va y busca y de hecho en la cultura védica hay un torneo y digamos la princesa, porque esa es la clase gobernante, digamos, la princesa escoge al, al triunfador, ¿no? Y la forma también es que ella pone las condiciones de un torneo. Esto se ha visto incluso en el occidente, en la Edad Media, de alguna forma. Y finalmente, la clase comerciante son uniones de conveniencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿sabes qué? Mi familia, ¿no? Fabrica tela y la otra dice, ah, la mía tiene una tienda, entonces, ah, que tu hija se case con mi hijo y así. Entonces, son matrimonios arreglados, pero más por una conveniencia productiva, porque cada quien busca sus intereses. Entonces, típicamente, lo mismo la cultura védica busca una armonía, ¿no? Y es recomendable que cada quien se case con una persona que es culturalmente equivalente. Entonces, para que tenga una relación armoniosa, ¿no? Entonces, se considera que es desfavorable una unión donde hay una disparidad de caracteres o de cultura. Entonces, es una unión que difícilmente va a durar o que no va a ser una relación armoniosa. Y si hay alguna disparidad, se prefiere que el hombre tenga más, digamos, cultura que la mujer si hubiera una diferencia, porque así puede proteger a esa mujer y a esa familia, ¿no? Si no, se vuelve como una especie de dependiente y entonces no hace el aporte que tendría que hacer en su familia y se constituye una unión, digamos, desfavorable. Entonces, hay esta organización social que es muy sofisticada, pero todo eso todavía se conoce como el nivel de Varnashram Dharma. Quiere decir que es todavía una ocupación vinculada a este mundo, pero orientada a la perfección, ¿sí? Pero ya en su nivel más profundo, en su nivel más, si bien todos están yendo, recuerden, en esta etapa, cada quien está aspirando a la perfección espiritual, en realidad a reconectarse con Dios. Pero ya hablando en otra categoría de Dharma u ocupación está el Sanatan Dharma. Y Sanatan Dharma quiere decir la ocupación eterna. ¿Qué es lo que hace el alma en el plano de la liberación? Entonces el Sanatan Dharma es la parte más fina del Dharma y es que el alma se ocupa
como en el ejemplo que hemos dado en una sesión anterior, se ocupa en escuchar acerca del ser divino, de sus actividades, de recitar, ¿no? Oraciones, mantras, conexiones con el mundo espiritual, con Dios, ¿no? Recordar estas enseñanzas o recordar esos contenidos, servir al Ser Supremo, ah, ¿no? Ofrecer alabanzas, también hacer amistad con el Ser Supremo, adorar al Ser Supremo, ah, entregarse al Ser Supremo por completo. Entonces, eso es, se llama Shravana, Kirtana, Smarana, Padasevana, Bandhanam, Archanam, Dasyam, actuar como un ejecutor de órdenes del Señor, ¿no? Sakyam y Atma Nivedanam. Entonces, son 9 procesos típicos del Sanatana Dharma. Entonces, cuando se entiende todo esto en su verdadera perspectiva, si uno tiene la fortuna de conectarse con un maestro espiritual fidedigno, entonces va a poder entender de una manera ordenada todo este, digamos, universo aparentemente imposible de descifrar de los Vedas. Porque cualquier persona en cualquier estado que esté, incluso desde la modalidad de la ignorancia, puede progresar a partir del conocimiento védico. Pero entonces el maestro a uno le ayuda a transitar a través de este conocimiento para progresar en su vida espiritual y también progresar en su estancia en este mundo material. Entonces, este sistema de comprensión está orientado a la autorrealización. Así que el llamado hinduismo, en realidad lo que es una práctica de la cultura védica, es decir, una cultura basada en estos antiguos escritos y dirigida por un maestro o varios maestros espirituales, ¿no? El maestro es como el capitán de una embarcación, uno navega en esta vida, pero alguien tiene que llevar el timón, mantener, digamos, el rumbo. Y dentro de esta vasta colección de libros y escrituras, básicamente hay tres que son fundamentales. Entonces, si uno dentro de toda esta cantidad de literatura tuviera que escoger tres libros, el primero y fundamental es este, que es el Bhagavad Gita, ¿no? A ver si se ve ahí en la pantalla. Ay, Bhagavad Gita. Bueno, estas cosas muy raras. Entonces, el Bhagavad Gita es la canción del Señor, es lo que Él habló, pero cuando el Señor habla, canta. Entonces, esto es lo que cantó, es como el canto del Señor. Esto habló a su devoto, en este caso Arjun, un guerrero, y es lo más sucinto de todo el conocimiento védico. Son 700 versos que resumen lo mínimo y lo más importante que uno debe saber. Porque imagínense, es dado en un campo de batalla, es decir, no hay tiempo así para hacer preguntas que no sean sustanciales. Uno está a punto de enfrentarse en una guerra sangrienta, entonces no pregunta así, ¿qué tal? ¿Qué piensas del gobierno? ¿Qué te pareció, no, el partido de fútbol? No, esa conversación está centrada en las cosas fundamentales, qué es la vida, qué es la muerte, qué es el tiempo, qué es la naturaleza, qué es el karma, cómo uno alcanza la liberación, qué es el amor, qué es el servicio. Entonces, todas esas cosas están condensadas en el Bhagavad Gita y condensadas de la manera más perfecta por el propio Ser Supremo. Entonces, el Bhagavad Gita, Bhagavad quiere decir Dios, ¿no? Es la canción de Dios. Entonces, a veces decimos, ah, es como Dios manda, pero tú sabes qué es lo que dijo Dios. Dice, sí tienes que hacer como Dios manda, pero tienes que saber qué es lo que él dijo, qué instruyó. Y luego hay una escritura que es como un posgrado del Bhagavad Gita, es acerca de Dios, cómo es Él, dónde vive, qué hace, cómo uno se relaciona con Él, ¿no?
cómo se lo percibe, cómo se llega a donde él está, cómo se despierta fundamentalmente ese amor por Dios. Eso es el Srimad Bhagavatam, que es mucho más extenso, ¿no? Si el Bhagavad Gita son 700 versos, el Srimad Bhagavatam son 18.000 versos. Y es como una enciclopedia de la vida. Todo lo que uno en realidad podría necesitar saber a detalle está en el Srimad Bhagavatam. Los principios fundamentales ya están en el Bhagavad Gita. Si uno va a tener tiempo para leer un solo libro, que sea ese. Y esa no es solamente una opinión, digamos, de alguien que es partidario de esta literatura o de esta forma de ver la vida, sino incluso filósofos muy conocidos, que sé yo, Schopenhauer, eh, eh, llegan a esta misma conclusión, o los trascendentalistas, ¿no? Walt Whitman, Emerson, Thoreau, les dicen, es, no hay punto de comparación entre el Bhagavad Gita y el resto de literatura disponible en el mundo. O sea, uno de ellos dijo, si juntas toda la literatura que hay en el mundo, no se compara al Bhagavad Gita. Entonces uno ya puede imaginarse, y el Srimad Bhagavatam es un posgrado del Bhagavad Gita. Pero hay todavía un cuerpo de literatura que puede considerarse un doctorado, que se llama el Chaitanya Charitamrita. Y es de que el propio Señor viene a este mundo, pero viene como un maestro. Y enseña, literalmente el Chaitanya Charitamrita quiere decir el carácter de la entidad viviente en la inmortalidad. Enseña el comportamiento del alma cuando el alma es libre, libre de condicionamiento. Entonces el Chaitanya Charitamrita es una especie de delicia espiritual donde se regocijan las almas liberadas y se entiende el comportamiento de las almas liberadas. Entonces ya no estamos hablando de estas condiciones, hemos hablado antes de que si yo la vida de soltero, la vida de casado, renunciar, etc. Son condiciones de vida. Pero el Chaitanya Charitamrita habla de la vida más allá de las condiciones, cuando el alma está libre, cuando el alma está simplemente atada por amor a Dios. Entonces, ese es como el sumum bonum de todo lo védico que uno pudiera estudiar. Entonces, eso es en síntesis a dónde nos conduce la literatura védica, y esa es en realidad la forma pristina de lo que la gente llama comúnmente el hinduismo. Pero como es tan vasto, el conocimiento, digamos, popular de esta literatura puede estar mezclado, puede estar entreverado por ser tan extenso, y uno puede de repente haber leído una porción que no es fundamental y de repente basa su vida en esa porción. Entonces es fundamental tener un maestro espiritual que ojalá fuera autorrealizado y nos pueda conducir por el sendero de la perfección de una manera diáfana y clara. Pero como en este mundo tenemos muchas necesidades, entonces hay escrituras. Incluso la química se encuentra en los Vedas, ¿no? Se llama el Rasayan. Es lo que nosotros llamamos la química, es cómo se comportan las sustancias cuando se conectan. Entonces, claro, sí, uno también necesita esos conocimientos, o hasta la cocina, ¿no? Cómo se cocina, qué alimento se combina con cuál, todo eso se encuentra en los Vedas. Entonces, hay conocimiento tanto para este mundo como para salir de este mundo. Y eh, eso es lo que podríamos resumir para esta sesión. Obviamente, invitaríamos a todos los participantes a que emprendan un estudio inicialmente del Bhagavad Gita y eventualmente del Srimad Bhagavatam o de Chaitanya Charitamrita, pero dentro del propósito de este seminario, entonces vamos a continuar con lo que viene después de lo que se ha clasificado como el hinduismo, que sería la porción más antigua desde que se empieza a manifestar como una organización el concepto espiritual. Entonces, esta organización social y espiritual al mismo tiempo es lo que
normalmente se conoce como hinduismo, pero es la cultura védica. Y bueno, agradecemos mucho que ustedes estén aquí conectados. Esperamos que en la siguiente sesión hablemos de lo que viene después del hinduismo. Y no sé si alguien ha presentado alguna pregunta en el chat, si quiere que la atendamos. Y ahí quería ver si tenemos algo en el chat. Perdón. Hasta el momento no hay preguntas, Raúl. Ok. Bueno, entonces espero que se haya podido comprender y que haya sido beneficioso. Ah, ¿hay alguien que está levantando la mano o no? Ok. Entonces les agradezco mucho el haber dado esta oportunidad y los esperamos el próximo sábado, otra vez a la misma hora, en ese mismo canal, este mismo enlace. Gracias a todos, que estén muy bien, reverencias y un saludo y abrazo a los amigos también. Hare Krishna. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hare Krishna. Very good.